Bienvenidos cada uno de ustedes en esta hora. Esta es una invitación para ti, querido amigo, amiga, estimado hermano, hermana. La Biblia es la palabra de Dios escrita para la humanidad. Y ahí encontramos el libro de Daniel. Un libro donde la belleza es verdad. Un libro que presenta la verdad como algo para ser entendido y que no solamente profetiza cosas futuras como lo hacen los demás profetas, sino también establece tiempo en el que van a acontecer. Estimula nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Está lleno de sabiduría, de profundo pensamiento, de historia, ética y existencia. Es una obra histórica que hace referencia al pasado, al presente y el futuro. Últimamente ha vuelto a ser la base de un resurgimiento de estudios. Es tan extraordinario que no solo pertenece a la tradición religiosa, sino también al patrimonio secular. Grandes hombres como Hipólito, Jerónimo, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino y más recientemente Spinoza, Jung, Newton se interesaron especialmente en él. En fin, es un libro universal que merece la atención de todos. Es por ello que le dedicaremos un estudio de 13 sesiones a partir de esta hora. El título de este seminario se nombra Secretos de Daniel. Esperamos que nos acompañes en esta hora y en los demás capítulos para que podamos juntos conocer todas estas revelaciones de la palabra de Dios. Así que vamos a entrar al tema número 3. Ya anteriormente presentamos el tema número 1. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema número 3 con la ayuda de Dios, titulado El Decreto Universal de Muerte. Nos encontramos frente a una estatua gigante, de acuerdo al capítulo 3, Daniel 3, versículo 1. Y esta estatua no proviene de Dios, fue construida por los propios deseos de Nabucodonosor. Él había comprendido que su reino no pasaría más allá de la cabeza de la estatua. Nabucodonosor decide modificar la historia, ordena la construcción de la estatua humana que había visto en sus sueños, pero la reproduce completamente en oro. Nabucodonosor quiere un reino que se extienda hasta el fin y más allá. El término usado para levantar aparece 8 veces ahí en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a abrir la palabra de Dios. Daniel, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Versículo 2. Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernantes de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a erigir, es decir, a levantar. Versículo 3. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado a levantar o a erigir. Versículo 5. Que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical se arrodillen y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Versículo 7. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Versículo 12. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abed-Negó, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó a erigir. Versículo 14. Entonces
Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, es verdad que ustedes no honrarán a mi Dios ni adorarán la estatua de oro que mandé a levantar. Versículo 18. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que usted ha mandado a levantar. Como podemos darnos cuenta, 8 veces en estos versículos del capítulo 3 del libro de Daniel se repite la palabra levantad o erigir para describir la construcción de la estatua. ¿Qué significa todo esto? Significa que el reino de Nabucodonosor reemplaza al reino de Dios. ¿Cómo? Significa que el reino de Nabucodonosor reemplaza el reino de Dios. ¿Se puede hacer esto? ¿Quién intentó hacer esto antes? Sin duda, Satanás. Entonces, significa pues que este rey tenía ese espíritu, o Satanás introdujo su espíritu en el rey de Nabucodonosor. El complejo de Babel. Esta usurpación nos recuerda la antigua ciudad de Babel, ahí en Génesis 11, versículos del 1 al 9. La torre también se construye en una llanura. Seguramente se trata del mismo lugar, a 5 kilómetros de la antigua Babilonia. Las excavaciones arqueológicas han dado con una plataforma de casi 6 metros de alto con 15 metros de superficie que bien pudo haber sido el apoyo de la estatua. Y la ceremonia a la que Nabucodonosor convoca es religiosa. Esto nos ayuda a entender cómo Nabucodonosor trata de usurpar el lugar de Dios. Es una dedicación, una Anukukan, versículo 2 y 3. La Biblia siempre utiliza esa palabra en relación con el altar en el templo. Veamos lo que dice el libro de Números, capítulo 7, versículo 10. Libro de Números, capítulo 7, versículo 10. Tomen sus Biblias. El día en que el altar fue ungido, los príncipes llevaron ofrendas para la dedicación y cada uno presentó su ofrenda delante del altar. Lo mismo en Segunda de Crónicas 7:9. Segunda de Crónicas 7:9. Al octavo día celebraron una asamblea solemne, pues durante 7 días habían celebrado la dedicación. Otra vez se presenta la palabra dedicación del altar, y durante 7 días más habían celebrado la fiesta solemne. Encontramos 2 palabras claves ahí en estos versículos: la palabra dedicación y la palabra solemne. Se hacía una ceremonia, ¿sí?, para la dedicación tanto en el templo, en el caso de los judíos, y en el caso de esta estatua que erigió o levantó Nabucodonosor. La Biblia siempre utiliza esa palabra en relación con el altar o el templo, como ya vimos en estas dos citas. Las intenciones son claras. Se sustituye la adoración divina por el culto a una persona. ¿Qué imagen tenía esa estatua? La imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Para quién era la adoración divina? Para Nabucodonosor. Todo el escenario conduce a los rituales de adoración. El gesto de postrarse, ¿verdad?, según Daniel 2:46. Vayamos allá. Daniel 2:46. Daniel 2:46. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El gesto de postrarse, el rey ahora lo exige a los demás para su estatua. Primero se postró ante Daniel, reconociendo al Dios verdadero. Más tarde, él, al levantar o erigir esta estatua, pide a todos los pueblos de su alrededor, a los pueblos conquistados por él, por Babilonia, que se postren delante
de esta estatua, es decir, delante de él. ¿Esto qué significa? ¿O a qué hacemos alusión si lo trasladáramos a esta época? Hay una iglesia universal que también tiene estas características de hacer que muchos por la fuerza le adoren, y al que no lo haga es perseguido. Al que no lo haga no podrá comprar ni vender. Nabucodonosor ha reemplazado a Dios, como hoy la Iglesia Católica o el papado, la religión falsa, ha reemplazado a Dios, porque se dice que Él es Dios aquí en la tierra. Es el mismo espíritu de Babel. Es un movimiento terrenal reclamando gloria y prerrogativas divinas. El paralelo entre los dos acontecimientos es asombroso, ¿verdad? Ya no diría yo dos, sino tres. El rasgo fundamental de la religión de Babel es la unidad. Abramos nuevamente la Biblia en Génesis 11:4. Génesis 11:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Es el espíritu de Babel, ¿verdad? Y el rasgo fundamental de esta religión, de este movimiento, es la unidad, ¿verdad? La imagen es totalmente de oro, aunque unos dudan que sea totalmente de oro. La Biblia nos dice que es totalmente de oro. El metal que presenta su propio reino. Nabucodonosor rechaza la idea de sucesión. Sin duda, su propósito es permanecer por mucho tiempo en este mundo, ¿verdad? No solamente a través de su cuerpo físico, sino a través de esta estatua que mide 60 codos de alto. El sistema numérico sumerio acadio es sexagesimal. Ese sistema ha sobrevivido en nuestro concepto del tiempo: 60 minutos, 60 segundos, 360 grados, etc. La desproporción sugiere una forma de obelisco más que de una estatua. El 60 representa la nación de la unidad para un reino, una religión. El rey se sentía obligado a construir una imagen como un símbolo de unidad. Por eso llama a todo el pueblo y a todas las naciones, ¿sí?, a venir al son de la música, al son de los instrumentos, para asegurarse de la fidelidad de sus subordinados. Y cuando alguien difiere, debe ser castigado, debe ser eliminado, y entonces la violencia se convierte en el colorario de la intolerancia. De ahí la amenaza que acompaña al llamado de la adoración. No por casualidad, ¿sí?, hoy existe una Babilonia. No por casualidad se le llama de la misma forma, porque tiene el mismo espíritu, ¿verdad? Vamos al versículo 6 del capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel 3:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo el que no se arrodille ante ella ni le adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Qué amenaza, ¿verdad? Sin duda, una forma de someter, entre comillas, voluntariamente. La religión aquí descrita es una religión forzada, ¿verdad? No del corazón. Es una formalidad. Los que obedecen es por temor, por mantener su puesto, su jerarquía, su trabajo, su vida. Es por conveniencia. Incapaces de adorar por sí mismos. Necesitan instrucciones, una señal de comienzo, en este caso la música. Todos están en orden, listos para levantar las manos, mover las muñecas o cualquier cosa que se les pida. Se mantiene la forma de concentración en la organización externa. Con frecuencia busca compensar la esterilidad interna. El formalismo de la religión de Babilonia prevalece por sobre la verdad espiritual. Y el papel primordial de la música aquí es producir ilusión, sentimentalismo, una experiencia mística. Todo queda
en el nivel de la emoción y del sistema nervioso. No se necesita letra ni mensaje para convencer o convertir. Este episodio del libro de Daniel nos advierte en contra de una religión estrictamente emocional. La emoción puede ser parte de la experiencia religiosa únicamente si va unida a la reflexión y al pensamiento. La adoración debe involucrar todo el ser. Al oír la música, todos caen de rodillas sin pensar en el mañana o en las implicaciones espirituales de ello. Es casi un reflejo automático. Su obediencia viene por el terror a la amenaza. Así es la religión de Babilonia, violenta, intolerante, totalitaria y mecánica. Ahora, siempre habrá gente que está a favor de todo esto. En este caso, el libro de Daniel nos presenta las acusaciones de los caldeos. ¿Para quiénes? Para aquellos que no comparten este sistema falso de religión. Los acusadores están más preocupados por la destrucción de los judíos, en este caso, que por la adoración de la estatua. Vamos al versículo 8 para poder entender esto. Por esos días algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. La acusación es maliciosa, literalmente dice comer los pedacitos de los judíos. Las acusaciones son falsas, son un tipo de canibalismo, es un acto devorador. El chisme alberga un deseo latente de la muerte del rival. Daniel evidentemente estaba lejos en el momento de la dedicación de la estatua. Y viene entonces el castigo para aquellos que no tienen comunión, ¿sí?, con la religión que se trata de imponer por la fuerza, en el fuego. El rey titubea y no ordena su inmediata ejecución. Los conoce, ya hace años que están a su servicio. ¿Quiénes son estos personajes? ¿verdad? Les da una oportunidad de explicarse. Son Sadrach, Mesach y Abednego, quienes no se arrodillaron y son acusados por los caldeos ante el rey. Pero Nabucodonosor les da una oportunidad para explicarse. Tal vez no captaron, piensa él, la seriedad de la situación. Versículos 14 y 15. Veamos qué dice. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no honrarán a mi Dios ni adorarán la estatua de oro que mandé a levantar. Díganme entonces si al oír el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla, porque si no lo adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? La confrontación que sigue luego contrapone a dos mentalidades religiosas irreconciliables. ¿Qué significa esto? Significa que frente a frente estaba la verdad con lo falso. Una se centra en el presente y la otra en el futuro. Ese comportamiento de estos jóvenes hebreos, versículos 17 y 18, testifica de la gracia y la libertad mantenidos por su religión. Pero esto no lo comprende el rey. El rey considera que estos judíos se colocaron más allá de su voluntad. Esa es la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Para el verdadero Hijo de Dios, incluso si éste no lo salva o no lo bendice, sigue permaneciendo fiel a pesar de. Estos jóvenes se ponen al rey en forma no violenta. Esto los deja en un estado de confusión e impotencia al rey. Pierde el control. Su semblante cambió de acuerdo al versículo 19. Leámoslo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Interesante. Como ya dijimos, el rey reacciona con ira y violencia en respuesta a la serena convicción de estos jóvenes. La reacción muestra cuán trastornado y angustiado estaba el rey. Pero cuando aparece un cuarto hombre en el horno, versículo 24, es el primero en reaccionar. Veamos qué dice el versículo 24. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron
atados al fuego? Ellos le respondieron: así es, en verdad, su majestad. Y el rey dijo: pues yo veo 4 jóvenes sueltos que pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como de un hijo de dioses. Pero, ¿quién es la cuarta persona misteriosa? Es semejante al hijo de los dioses, dice el rey. En los idiomas semíticos, el término hijo describe en forma idiomática la naturaleza de lo que lo califica. Ejemplos: hijo de hombre, que significa que pertenece a la naturaleza humana; hijo de muerte, que significa que es mortal. Así, el rey llega a la conclusión que el cuarto ser es de naturaleza divina. El rey llama a los 3 jóvenes a salir, admitiendo así su derrota. Humillado, el rey entiende que se enfrenta a un Dios totalmente fuera de lo común. Sabe que está tratando con el mismo Dios de Daniel. Capítulo 2, versículo 47. Vamos a leerlo. Vamos a la Biblia. Tomen la palabra de Dios, por favor. Luego el rey habló con Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es el quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Aquí, como vemos en esta cita, Nabucodonosor había reconocido que hay un Dios por sobre todos los dioses, un Dios verdadero. Sin embargo, no estaba dispuesto a obedecerle. Y además reconoció que la salvación viene de afuera y no de adentro. Es la primera lección sobre el cuarto personaje. No importa cuán buenos seamos, la salvación sigue siendo un asunto de Dios. Y porque Dios ama, escoge descender al nivel humano. Para salvar a los demás, el mismo Dios de amor debe pasar por esto. Porque el mismo Dios quiere nuestra compañía, camina con nosotros. Su acción no se limita a la compañía. Dios también salva. El Dios del cielo no pasó solo a consolarnos o a asegurarles su simpatía, sino también los salvó del fuego. El Dios de la Biblia es el Dios que salva. Es el Dios que desciende y tiene poder sobre la muerte. Leamos Isaías 43, versículos 1 y 2. Abran sus Biblias. Así dice ahora el Señor quien te creó y te formó. ¿Cómo? Así dice ahora el Señor quien te creó y formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán de ti. Esto no era una casualidad, esto no era una coincidencia, era una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Esa es la razón principal por la cual Sadrach, Mesach y Abed-Negó no temieron al ser arrojados al fuego. Solo el Creador puede salvar del fuego, solo Él puede transformar la vida en muerte. Y al salir, versículos 28 al 29, aunque Nabucodonosor bendice al Dios del cielo, intrínsecamente sigue siendo indiferente con el Dios del cielo. Para él, este Dios existe y actúa únicamente en relación con los judíos. No es su Dios. Y ahí está el problema, ¿verdad? No cree que el Dios de los hebreos es el único Dios. Solo admite que es superior a otras deidades, pero no está dispuesto a tener una relación personal con él. No está para nada pensar en cambiar su religión. Así es nuestra naturaleza humana. No estamos dispuestos a cambiar fácilmente nuestros hábitos y creencias. Tanto más integrados en la sociedad, más difícil de hacerlo. En otras palabras, tanto más inmersos en el mundo, no estamos dispuestos a cambiar, ¿sí?, y hacer la voluntad de Dios. El decreto, aunque dado a favor del Dios de los jóvenes hebreos, no es adecuado. La verdadera religión no se da por ley del Estado ni por la fuerza. Solo esto generará violencia, represión y muerte. Nabucodonosor no se convierte a la religión de los 3 judíos. Nabucodonosor solo busca tener su conciencia tranquila delante de este Dios a quien realmente desea evitar. Los jóvenes hebreos salen enriquecidos
al arriesgarlo todo por el Dios, lo ganaron todo. Su única preocupación era servir y honrar a Dios. Su éxito y la victoria está para los que han perdido todo y no esperan nada a cambio. ¿Qué lecciones encontramos en esa historia para el tiempo del fin? Número 1. Habrá un decreto universal. Número 2. Vendrá de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Número 3. Y lo dice la Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo 13. Número 3. Decreto de muerte para el que no quiera obedecerlo. Número 4. Irá en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Se obligará a todos a adorar a una imagen. Esta segunda bestia de Apocalipsis 13 hará una imagen de la primera bestia. Habrá una acusación maliciosa contra los fieles, y 7, habrá liberación para los fieles. Llegamos al fin de esta parte 3 de este seminario, esperando que haya sido para ustedes de interés, de gran bendición, y sin duda habrán de reflexionar acerca de lo que hemos estudiado en esta ocasión en la palabra de Dios. Les invito para que nos acompañen en el capítulo 4 de este seminario. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, les enviamos un abrazo fraternal. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal Estudiando el Verbo y nos regalen like. Hasta pronto.